Hoy nos toca el capítulo número 7 del libro de Nehemías. El capítulo número 7 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título: Nehemías designa dirigentes. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había cosas reedificadas. Y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesua, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat-Moab, de los hijos de Jesua y de Joat, 2818. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Zatú, 845. Los hijos de Zacaí, 770. Y los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicán, 677. Los hijos de Bigwai, 2067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asún, 328. Los hijos de Besaí, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Y los varones de Becmabet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Y los varones de Rama y de Jeba, 621. Los varones de Misma, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones del otro Nebo, 52.
Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 621. Los hijos de Segna, 3930 sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesua, 973. Los hijos de Imer, 1052. Y los hijos de Pasur, 1147. Los hijos de Arín, 1017. Levitas, los hijos de Jesua, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acut, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmaí, los hijos de Anán, los hijos de Gidén, los hijos de Gar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gozán, los hijos de Usa, los hijos de Paseat, los hijos de Besaí, los hijos de Meunín, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bacut, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Sisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotaí, los hijos de Soferet, los hijos de Périda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Poqueret Asebaim, los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo fue hijos de los sirvientes de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querut, Adón y Emer, y Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, ni eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, de los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Turim. Todavía la congregación junta era de 42.370, sin sus siervos y sus siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720, y algunos de las cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones
y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 1,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Viendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Dios es bueno, santo. Dice, de Nehemías designa dirigentes. Dice luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Aquí estamos viendo que ya habían edificado, ya terminaron de reconstruir el muro. Imaginemos que ya está todo levantado, todo está reconstruido, ya como dice aquí, ya habían colocado las puertas. Y ¿qué hizo Nehemías? Señaló porteros, o sea que puso en las puertas seguridad. Verificó que en las puertas, ya una vez reconstruidas, ya estando las puertas allí, puso allí porteros que cuidaran las entradas. Y también cantores y levitas. O sea, él empezó primero a reconstruir el daño que había en la ciudad, ¿verdad? Los muros, a reconstruir todo. Ya después que todo físicamente estaba reconstruido, ya comenzó ya lo que es la parte de la organización. A colocar ya los cantores, los levitas, acomodar cada quien en su sitio, organizar todo como se hacía antes. Porque recuerden que ellos estaban en un proceso de reconstruir lo que se había dañado por el ataque del enemigo. Dice, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que mucho. Fíjense con qué es lo que hace la actitud de un hombre de Dios. Cuando un hombre de verdad es de Dios, una mujer es de Dios, fíjense que todas las cosas las hace y procura que cuando asigna a alguien o busca a alguien para hacer tal papel, tal rol, para hacer cualquier cosa, fíjense cómo ellos se preocupaban de buscar una persona que fuera una persona de verdad de Dios. Fíjense, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, entre paréntesis dice aquí, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. O sea que cuando usted va a hacer algo, usted cuando va a buscar el apoyo para que lo ayuden a hacer algo, uno trata de buscar a hombres y mujeres temerosos de Dios. Hombres y mujeres que sean hijos de Dios. O sea, si son de Dios, son hijos de Dios. De testimonio. Porque a veces uno dice, no, mira, él es cristiano. Pero son cristianos, pero no son personas de testimonio. Entonces, cuando vemos aquí, leemos en la palabra del Señor, ellos trataban de buscar gente de repente, cuando vemos en el Nuevo Testamento que se necesitaba hacer algo, ellos buscaban gente llena del Espíritu Santo, gente con sabiduría, entendimiento, gente inteligente del pueblo de Dios. Y eso hoy mismo sigue vigente. Por eso es que dice que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual. Se aplica en la hora de la persona casarse, de establecer una relación, pero también se aplica en negocio, cuando usted va a hacer cualquier situación que tiene que ser unida a otra persona. Entonces, ¿qué nos recomienda la palabra del Señor? A no unirnos en yugo desigual. Usted quiere emprender un negocio, usted no puede unirse a una mujer, si es mujer, ¿no? O un hombre, como sea hombre o mujer, no puede unirse a una persona que no sea cristiana, que no sea de Dios, porque eso va a traer problemas. De repente hay un negocio, usted es cristiana, usted es una mujer con principios, y de repente se va a unir a otra persona, póngase que es amigo de usted, pero no es cristiana. Es conocida porque tiene años conociéndola, pero no es cristiana.
Entonces de repente usted quiere santificar ese negocio, apartarlo para el Señor, pero la otra no, porque la otra, como cree en idolatría, ella quiere poner allá en la esquinita la virgencita. O ella quiere de repente traer unos brujos para que le echen ahí un agua, una cosa, le hagan una limpieza local, para que haya venta. Entonces ven la situación, eso es problemático. Porque ahí va a haber un choque espiritual, ahí va a haber problemas. Entonces Dios sabe, cuando Dios dice, no te unas en yugo desigual, Dios sabe lo que le está diciendo a usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ya cuando usted no obedece, ya hay problema. Entonces después viene a quejar, viene la queja, viene el lloro, viene la desesperación por sus decisiones. Acuérdense que las decisiones que uno toma traen consecuencias. Si son en obediencia a Dios, traen bendiciones. Pero si es en desobediencia a Dios, ahí va a traer maldiciones, va a traer mal. Entonces, si usted hace eso, usted allí tiene que aguantar el palo, como quien dice. Claro que usted puede, luego claro que puede arrepentirse. Pero siempre hay una consecuencia. Entonces vemos que luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandó a su hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que mucho. Se recuerden que cuando estábamos con los devocionales anteriores, ¿verdad? Estábamos hablando, cuando estábamos leyendo toda esta situación de los muros derribados, caídos, destruidos, estábamos eso también comparándolo, ¿verdad? Que esos son los muros de una ciudad, pero también eso se aplicaba a los muros del hogar, los muros que nosotros personalmente tenemos alrededor, porque nosotros en el espíritu hay muros de protección que el Señor nos pone. Y por ejemplo, eso lo vemos también en el caso de Job, cuando el enemigo después de la presencia estaba en la presencia de Dios y Dios le dijo, le preguntó que por dónde estaba y le habló de Job, que se había considerado a su siervo Job. Y el enemigo, una de las cosas que le dijo es, y no lo tienes tú rodeado, ¿cómo lo va a tocar si él lo tiene rodeado? Porque Dios rodea a sus hijos. Cuando los hijos están en obediencia, haciendo las cosas rectamente como Dios manda, hay una protección alrededor de la persona. Pero cuando la persona está en desobediencia, está en pecado, no está haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a su manera, ese muro viene allí y se daña. Se le hace hoyo, se abre. Y por eso es que ahí entra, ¿quién va a entrar? El enemigo. El enemigo no entra a hacer cosas buenas. Entonces hablamos, ¿verdad?, de que así como ellos estaban reconstruyendo esos muros, había que reconstruirlos porque el enemigo destruyó los muros. El enemigo entró y destruyó todo. Ahí, la casa de Dios, ahí todo lo que pudieron destruir, lo destruyeron todo. Eso lo hace el enemigo una vez que uno le abre puerta y entra a destruir a la persona. Estuvimos hablando de eso. Entonces después cuando Dios en su misericordia, ¿verdad?, que uno busca del Señor y se arrepiente y todo, y clama uno a Dios, se humilla delante de Dios, Dios viene y perdona a uno, claro que sí. Y Dios, así como dice la palabra, que Dios hiere, pero también sana. Entonces después que ya la persona, imagínense, ya cayó en lo bajo, ya le ha pasado tantas cosas, y bueno, ahora dice que sí, quiero buscarle al Señor como es, quiero hacer las cosas bien. Se humilla delante de Dios, Dios lo perdona, Dios lo sana todo, y Dios comienza a levantarlo. Entonces uno comienza con esa reconstrucción de los muros. Así como en una ciudad también. Cuando en una ciudad también se abren puertas por los presidentes, por el mismo pueblo. También esto lo aplicamos a nivel de casa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar con esa muralla, con esos muros de protección de la casa que estábamos hablando, que tenemos que meditar, ver en qué le estamos fallando a Dios en el hogar, las cabezas de casa, dónde le están abriendo puertas al enemigo, dónde le están dando derecho lugar, que esos muros tienen hoyos. Hay que evaluarse, hay que verificar quién está abriendo puertas, de qué manera se están abriendo puertas, en qué le estamos fallando a Dios. ¿Para qué? Para ir reconstruyendo nuevamente esos muros, cerrándolos. Eso se hace a nivel personal, a nivel de uno. Por ejemplo, que fulanita, Nuria,
cristiana, pero tiene problemas que se le salen las mentiritas. Ella dice que es mentiritas blancas, pero sabemos que no existe blanca, negra, azul, de ningún color, todas son iguales delante de Dios. Tiene ese problema. Entonces ella sabe que ese es un hoyo que tiene ahí en su muro. Ella tiene que reconocer que tiene un problema, humillarse delante de Dios, pedir perdón a Dios y comenzar a trabajar esa área para cerrar ese hoyo en su muro. ¿Cuál es? La mentira. Ella tiene que trabajar esa área en su vida, el Señor le va a ayudar, el Señor, ahí está el Espíritu Santo con ella, y el Señor la va a ayudar, pero ella tiene que dar su lucha, su guerra en esa área, hasta que Dios le dé la victoria y ya ella deje de decir mentiras. Y así mismo es para todo, para cualquiera, cualquier desobediencia. Recuerden que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, que la persona está en desobediencia, se habla de cualquier mandamiento que Dios da y uno no lo cumple, sino que hace lo contrario. Es cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde la persona que de repente no se viste decorosamente. La palabra de Dios nos manda a nosotros a vestirnos decorosamente. No es vestirnos desde el cuello hasta la falda que llega hasta los dedos abajo. No, no. Para nada. Una persona puede vestirse normal, puede usar pantalones, faldas, vestidos como quiera, pero siempre la palabra es decoroso, con pudor y modestia. Entonces que esa palabra englobe a la hora de vestirnos. Si yo me visto, ¿verdad? Eso es simplemente un ejemplo porque son muchas cosas. Si yo me visto con el vestuario que no tenga pudor, no sea decoroso, no sea modesto, ahí hay problemas porque estoy haciendo lo contrario. No sé si me estoy dejando entender. O sea que todo tiene que tener un equilibrio. Usted puede ponerse un pantalón, pero el pantalón tiene que ser decoroso. Porque es muy diferente. Un ejemplo, yo pongo un pantalón que esté todo pegadito, a que yo me ponga un pantalón que no se me pegue al cuerpo. Ahí estamos viendo lo correcto y lo incorrecto. Eso es simplemente un ejemplo, pero son muchas cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia manda que nosotros debemos de congregarnos, y nosotros si no nos congregamos, ya ahí estamos en desobediencia. La Biblia nos manda, por ejemplo, a no preocuparnos, a no afanarnos. Y si yo vivo preocupada, afanada, o usted vive preocupada, afanada, ya por ahí hay desobediencia. Y ya usted por ahí tiene allí los hoyos en sus muros. De repente usted es una persona que por cualquier cosa se aira, se molesta. Tiene que trabajar esas áreas, porque entonces por ahí hay puertas, por ahí hay hoyos en ese muro. Entonces así sucesivamente con todo. Cualquier cosa que ofende a Dios, con una actitud mal, que usted trate mal al prójimo, al hermano le hable mal, lo hiera con sus palabras, o que usted tenga rechazo contra el hermano, en el sentido, ay, que yo, ese hermano si me cae mal, no lo quiero ver ni en pintura, esto, es nuestro hermano. Eso por ahí, hasta con eso no abre puertas. Porque la Biblia nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón, de que en nuestro corazón no haya odio, falta de rencor hacia otras personas. Todas esas cosas, todo lo que se inclina a ofender a Dios, pecado, todo eso se le abre hoyos a nuestros muros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros diariamente? Mantener nuestros corazones delante de Dios limpios. Cada vez que usted ora, usted tiene que estar pidiendo perdón. Y si usted sabe que en áreas usted está fallando, usted tiene que arrepentirse y apartarse, o sea, dejar de hacer lo que está haciendo.
Porque, por ejemplo, yo digo mentira. La persona tiene ese problema. Ay, Señor, perdóname porque dije mentira. Y mañana, Señor, perdóname porque dije mentira. Ahí tiene que haber una seriedad. Yo pido perdón y el Señor me perdona. Pero tiene que haber una lucha. Yo tengo que luchar ya por dejar de decir mentiras. No sé si me estoy haciendo entender. Si yo estoy pecando en alguna área, claro, yo le pido perdón y el Señor me perdona. Pero dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque yo no puedo decirle al Señor, ay Señor, perdóname porque estoy fornicando. Ay Señor, perdóname porque estoy fornicando todos los días. Pero nunca me aparto de la fornicación. Ahí no hay arrepentimiento verdadero. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, la persona pide perdón y se aparta del pecado. Entonces de nada sirve que usted pide y pide perdón, pero usted el pecado no lo deja. Entonces cuidado con eso allí, porque eso es delicado, eso es cuidado. No podemos jugar con el Señor. Entonces vemos que aquí, después que ellos ya habían reconstruido las murallas, puesto las puertas y todo eso, señalaron allí porteros. ¿Qué quiere decir? Que esas áreas, ¿verdad? Que ya una vez uno las trabajó con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, y ya usted cerró puertas, usted tiene que allí mantenerse alerta, cuidado. De esas áreas que ya esas áreas se repararon, se arreglaron. Hay que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque podemos abrir nuevamente puertas, podemos otra vez allí abrir hoyos. Entonces tenemos que en esas áreas, vamos a decir que son las áreas débiles en la vida de la persona, usted tiene que estar atenta a eso, estar en oración, estar en ayuno y estar pendiente. Porque se puede abrir puertas nuevamente. O sea, son áreas donde usted tiene que prestarle más atención. Porque son esas áreas que son las débiles en las personas. Por ejemplo, una persona tiene problemas que por nada quiere pelear todo el tiempo, pelear. Ya usted sabe que ese es el área débil. Usted la trabaja, pero usted en esa área tiene usted que prestarle mucha atención. Porque puede abrir nuevamente puertas, pero ya usted tiene que saber cómo cerrarla. Humillarse delante de Dios, pedir perdón y ya tratar de no estar peleando. Y usted estar en esa lucha hasta que Dios le dé la victoria completa. Pero es un área que usted tiene que estar trabajando allí. Recuerde que todo es un proceso, no es que de hoy y ya mañana ya. No, eso es así un proceso. Pero nosotros tenemos que disponer de nuestros corazones para ir trabajando todas esas áreas. Y vemos como ellos, que también aquí estamos hablando de que ellos se juntaban, buscaban gente que de verdad fuera gente de Dios, de verdad, no de boca, sino gente que tenga buen testimonio, que no vaya a cometer fraude. De repente usted va a contratar a un hermanito. Ay, no, mire, él es cristiano de la iglesia. Pero de repente el hermanito es cristiano, pero todavía le falta tener integridad, todas esas cosas. Y va a ser un movimiento allí que es fraude delante de Dios. Es un engaño, es una mentira. Usted no puede hacer eso como cristiana, como cristiano, porque se está involucrando en pecado. Las cosas siempre delante de Dios se hacen correctas. Si usted hace lo contrario, ahí hay un problema. Todo tiene que hacerlo bajo integridad, bajo así, recto. No se puede involucrar en nada que sea que ofenda a Dios. Dice, y les dije, Nehemías, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Fíjense, guardas. ¿Para qué? Para guardar lo que son las murallas de Jerusalén. Cada uno en su turno y cada uno, fíjense, delante de su casa. O sea que cada quien iba a guardar, como quien dice, la entrada, el que estaba enfrente de su casa, o sea, en su casa, pues. Ya usted que reedificó, ya usted que arregló los problemitas que en las áreas que usted tiene delante de Dios, se humilló, pidió perdón, ya se cerraron puertas, ahora usted tiene que velar en esas áreas débiles, que usted sabe que son débiles, para que no se abra puerta nuevamente. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo va a estar vigilando. Porque una persona pone guarda en tal área.
El guarda es para que esté pendiente si viene el enemigo, si no viene el enemigo, todo eso. O sea que de nosotros queda que estemos vigilantes. Que estemos vigilantes porque el Señor le va a mantener en alerta. Cuando usted está pegado en oración a Dios, el Señor le va a mantener en alerta a todas las cosas. Viene el enemigo lo quiere atacar por aquí, aquello. Entonces usted allí firme. Si llega a pasar cualquier cosa y usted cae, en el sentido que se puso a pelear, como quien dice, dijéramos coloquialmente, metió la pata, bueno, recuerden que eso se acomoda. Usted se humilla, pide perdón a Dios y el Señor le perdona. Y usted sigue luchando por no cometer otra vez el error. Y así, usted va así en el proceso hasta que Dios le da ya después la victoria. Pero vemos aquí, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no habían casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Aquí vemos otra cosa. Aquí vemos otra manera, o sea, una de las maneras como el Señor habla. Dice, entonces puso Dios en mi corazón. Cuando Dios muchas veces quiere hacer algo, Dios le pone en el corazón ese deseo ardiente en la persona. Es algo como que, Dios mío, tengo en el corazón, mire, de repente, un ejemplo, ¿no? Que yo tengo en el corazón regalarle esta sandalia a tal hermana. Yo no sé, pero tengo días, mira, la hermana no me la saco de la cabeza, y la hermana, y siento de regalarle esta sandalia. Voy a ver cuánto calza. Porque mira, es que no me la puedo sacar de la cabeza. Es el Señor poniendo en el corazón ese deseo que ayude a la hermana. De repente la hermana tiene alguna necesidad y el Señor le está tocando a usted a que usted vaya. Por eso es que las cosas no las hacemos nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos algo es porque el Señor ha puesto eso en nuestro corazón. De repente usted tiene un dinero guardado y usted tiene días en la cabeza y sintiendo ayudar a tal persona dándole dinero porque necesita la persona. O tiene tal necesidad y el Señor pone en su corazón. Uno ora, Señor, estoy sintiendo esto viene de parte tuya. Señor, tengo esto en mi corazón. Y el Señor, si es de Dios, eso se lo va a poner aún más intenso. Porque usted está buscando allí la dirección de Dios. Entonces vemos, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Entonces vemos que Dios toca los corazones, pone ese deseo. Y la persona se siente impulsada a hacer algo. Pero es el Señor quien está poniendo eso en su corazón. Dice, y aquí, ¿verdad? Después de aquí dice que estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, a cada uno a su ciudad. Recuerden, ¿verdad? Para que recordemos que cuando el rey, ¿verdad? En aquellos tiempos, el pueblo, cuando pecaban, hacían lo malo delante de Dios y no se arrepentían. ¿Qué pasa? La ira de Dios se encendía. Y ahí se levantaban los enemigos en contra del rey, en contra del pueblo. Venían, atacaban, destruían y muchas veces se llevaban cautivos. Que eso fue lo que pasó aquí con el rey Nabucodonosor, por eso aquí lo dice. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, porque se los había llevado el rey Nabucodonosor cautivos cuando atacó a Jerusalén y destruyó todo hasta la casa de Dios. Entonces dice que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén, a Judá, cada uno a su pueblo. Recuerden que después, cuando Dios toca el corazón también, fíjense, desde el rey Ciro, y le habla para reconstruir las murallas en la casa de Dios. Y ¿qué hizo él? Él empezó a llamar a toda esa gente que estaba en cautiverio en otras naciones para que volvieran, para reconstruir los muros y todo. Y los que Dios tocó sus corazones, la gente volvió. Y se recuerdan también que también habíamos leído que muchos de ellos, que eran líderes, que se habían ido, ¿qué pasó con ellos? Ellos ya se habían casado con otras mujeres del pueblo pagano. Después, pues, Dios, por supuesto, ellos sabían la voluntad de Dios, que Dios había prohibido eso, que ellos se casaran con mujeres del pueblo pagano. ¿Y qué pasó? Ellos se arrepintieron, ellos volvieron a Jerusalén, se arrepintieron
y hicieron como un pacto todos, un acuerdo, para hacer lo correcto. Se arrepintieron y ellos dejaron a esas mujeres y aún dejaron a los hijos, se apartaron de ellas y se fueron de esas naciones paganas para volver al pueblo, para vivir allí en el pueblo de Israel. O sea, arreglar el daño que ellos mismos hicieron. Entonces, de esa manera es que uno hace. Uno, como dijimos coloquialmente, metió la pata. Bueno, uno pide perdón, se arrepienta y arregla el daño en que uno se metió. Uno tiene que arreglar el daño. Entonces, ellos arreglaron. Ellos tuvieron que dejar las mujeres y los hijos. ¿Por qué? Porque eran mujeres que no eran de Dios, pues. Eran del pueblo pagano. Recuérdense también que todavía no había venido la redención por medio de Jesucristo y todas esas cosas. No había venido. Entonces hoy en día cambian muchas cosas. Entonces, bueno, aquí vemos la lista de esa gente que subieron del cautiverio cuando fueron cautivos por el rey Nabucodonosor y volvieron a Jerusalén. Aquí no la voy a leer porque vieron que está extensa la lista. Entonces aquí los nombra por cuántos son y por hijo de tal. Va nombrando toda la lista. Y ya después, ¿verdad? En el 65 dice, bueno, en el 64 dice, estos buscaron sus registros había un grupo, ¿verdad? Que buscaron sus registros de genealogía y no se halló. Entonces ellos fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no hubo registro allí físico. Ustedes saben que todos lo anotaban. Como no estaban en los registros, ellos como lo apartaron, ¿verdad? Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas santas, de lo que comían los sacerdotes, hasta que hubiesen sacerdotes con Urim y Turim, o sea, para consultar a Dios. Porque era importante de consultar a Dios para estar seguro. Así que aunque no estaban allí escritos, no había registro, pero sí eran de la descendencia, sí eran para estar allí, pues. Eso lo tenía que decir era Dios mismo, porque no había un registro. Entonces necesitaban que Dios aclarara eso. Entonces los apartaron, se quedan allí, no pueden comer de las cosas santas que comen los sacerdotes, porque primero hay que preguntarle a Dios. Fíjense cómo hacen las cosas correctas, así tiene que ser. Imagínense que algunos de ellos no estaban allí registrados y no son. Y ellos iban a participar como si fueran. Eso era terrible. Entonces toda la congregación junta era de 42.370. Dice sin sus siervos y siervas que eran 7.337 y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Y dice en el 70, y algunos de las cabezas de familias dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Vemos allí cómo la gente, los líderes, el gobernador, como siempre son los primeros que tienen que dar testimonio. Son los que siempre tienen, los primeros que ofrendan, los primeros que tienen que ayudar para la obra. El rey, que viene siendo el presidente, hoy en día lo que llamamos presidente, los gobernadores, los líderes allí de las casas, siempre daban, fíjense, ofrendas para la reconstrucción de todo, la casa de Dios, el muro, todo. Siempre era con el apoyo de todos. Después dice, las cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro y 2.000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Vieron cómo todos apoyan, todos dan para la obra del Señor. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. O sea, todo se organizó, fíjense. Se reconstruyó, Dios reconstruyó todo, organizó todo. Todo lo hizo el Señor. Como dice la palabra, así como hiere, Él también sana. Él libera, Él restaura, Él levanta. Y aquí vemos lo que es el ejemplo de una reconstrucción versus el ejemplo de destrucción versus reconstrucción. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya estaban todo el mundo ya en sus ciudades. Amén. Y hasta aquí llega el capítulo de Dios. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres fiel, justo y verdadero. Te pedimos, Padre,
En el nombre del Señor Jesucristo, que esta tu palabra produzca fruto a 100 por 1, Padre. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo tu preciosa palabra con el Espíritu Santo de Dios y con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.